Mi nombre es Domingo Berrío, soy el profe Mingo. El día de hoy quiero acompañarles en este ejercicio de asesoría, un ejercicio bonito que queremos construir con todos ustedes, donde precisamente vamos a hacer esta actividad que es acompañarlos en una construcción, en la construcción de lo que será su cartilla pedagógica y su feria de experiencias. Lo que queremos el día de hoy y en estos 3 días es asesorarlos en esa construcción, pero reconociendo que no iniciamos de cero, sino que todos tenemos saberes y por eso lo que hacemos aquí es un encuentro de saberes. Vamos a poner algunas normas básicas para estas 3 clases que vamos a tener a partir de hoy. La primera de las normas es, primero que todo, el respeto a las opiniones de cada persona. Lo segundo es, aprendemos precisamente escuchando, por eso es importante que silenciemos los micrófonos cuando no tenemos participación activa en el momento. Luego también importante para todos nosotros es que precisamente generemos esa dinámica de la participación, que no nos quedemos callados, que aprovechemos este espacio para aprender. Es una experiencia muy bonita, una oportunidad muy bonita que hemos logrado con Infodes para cada uno de ustedes y queremos seguir fortaleciéndola, construyéndola, organizándonos para que al final todos podamos seguir aprendiendo de ella. Entonces, como es una horita la que tenemos, vamos a aprovechar el día de hoy para que esta horita nos rinda mucho. Recuerden que Infodes es un instituto de formación y por tanto nuestro objetivo central es ayudarles a que adquieran habilidades y competencias para hacer las actividades. No siendo más, vamos a empezar. Nos ponemos en manos de Dios, agradeciendo al Señor de la vida que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Bendito sea Señor, porque en esta reflexión que hemos iniciado el día de hoy, nos vas a permitir seguir trabajando por los niños y niñas de nuestro país y nos vas a permitir construir con tu nombre y con tu presencia una Colombia más bonita para todos. Bendito seas por siempre, Señor. Ahora, dentro de la dinámica de la participación, les invito a ir construyendo a partir de precisamente el análisis. Este análisis que vamos a hacer es un ejercicio bonito, pero entendido como una oportunidad para seguir creciendo y construyendo. Vamos a avanzar. Por favor, escriban. Por favor, escriban todo lo que puedan. Hoy vamos a hablar de 2 cosas, pero vamos a centrarnos en una. Vamos a hablar de la feria de experiencias de relatos y las prácticas pedagógicas de primera infancia. Esa feria que nos han hablado, la feria de experiencias que hay que construir. Pero luego también vamos a hablar de la cartilla pedagógica. Esa cartilla que hemos pensado, que hemos visionado, que ya muchos llevan en borrador, pero que algunos todavía tienen dudas de la construcción. Entonces, esta asesoría pedagógica como tal es precisamente para fortalecerles, ayudarles y acompañarles en este ejercicio. Vamos a avanzar. Entonces, ya dijimos, hablaremos de qué, de la feria y hablaremos de la cartilla. Hoy propiamente vamos a fortalecer el tema de la cartilla. Mañana vamos a trabajar muy fuerte el tema de la feria. Para la feria y la cartilla, importante tener en cuenta que ¿quiénes deben hacer eso? Y aquí abajo el memorando que envió ICBF es el que dice, bueno, los CDI, los HI, los DIN y las modalidades propias e interculturales. Ellos son los que deben hacer eso. ¿Pero de dónde? Dice el mismo memorando, de todo el territorio nacional. Es decir, que desde La Guajira hasta Pasto, desde San Andrés hasta el Amazonas, desde Bogotá a Cali, a Medellín, a Barranquilla,
a Sincelejo, a Arauca, Vibrador, a cualquiera de estos territorios, de estos centros zonales, de estas regionales, en cualquier parte de nuestro territorio nacional, en el Chocó, en, en el Huila, en cualquier parte, todos debemos hacer, mientras estemos trabajando en las modalidades que ahí se mencionan. Los que no están en esas modalidades, precisamente, son aquellos que están en hogares, perdón, en HCB, y los HCB ya hicieron su propio ejercicio, que es totalmente diferente a este. Es un ejercicio muy distinto. Por eso es importante que nosotros hagamos esta dinámica de entender que son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a avanzar. Les pido que si en algún momento hay alguna pregunta, la hagamos a tiempo para ir respondiendo. Por eso estamos haciéndolo por Zoom, porque por YouTube es difícil la participación, solo hay chat. En cambio acá tenemos chat, tenemos imagen y tenemos también la posibilidad del audio. Entonces, juntos podemos hacer de este ejercicio un poco más interesante. Dice Angélica que hay interferencia en el sonido. Angélica, ¿cómo me escuchas ahora? Profe, se escucha un poco entrecortado. Un poco entrecortado. A veces puede ser asuntos de internet. No sé si otra persona también me escucha entrecortado para ver si buscamos una solución. Profe, lo que pasa es que en algunos sitios... ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, a veces en internet... Profe, lo que pasa es que en algunos sitios está lloviendo. Sí, por eso. A veces pasa más por ahí. Entonces, igual la clase va a quedar grabada, ¿oyeron? Entonces, la clase queda grabada para que todos aquellos que por distintos motivos se les fue la luz, cualquier cosa, puedan precisamente ver la clase posteriormente si tienen dificultades en la transmisión. Vamos a avanzar. Entonces, sabemos que esta feria y que esta cartilla nos las ha mandado a hacer ICBF a través de un ejercicio, de un documento que ha rodado por todas partes, que ya mucha gente conoce, que es un memorando. Y entonces, frente a la feria, el memorando dice, bueno, que es una feria de experiencias pedagógicas contextualizadas y pertinentes. Profe, yo quiero hacer, desde mi perfil laboral, yo quiero hablar de la nómina y yo quiero hablar de los pagos al talento humano. Eso no tiene nada que ver con experiencias pedagógicas en primera infancia. Eso es una cuestión distinta. Es una cuestión administrativa y por ahí no va la cartilla. La cartilla tiene que ser de experiencias contextualizadas y pertinentes que den respuestas particulares a los niños, niñas y mujeres y sus familias. Es decir, que promuevan el desarrollo integral. Entonces, importante entender que la feria apunta hacia eso. Y luego la cartilla también va a hacer lo mismo. Entonces, la cartilla, que es el tema de hoy, también nos va a pedir que nos centremos. ¿Que nos centremos en qué? En la elaboración de una cartilla por cada persona del talento humano. Miren lo que está diciéndonos, que no es una cartilla por el CDI, no es una cartilla por el hogar o por nuestra modalidad intercultural o por todo el DINF, la modalidad familiar, sino que es una cartilla por cada persona. Ahora bien, aquí dice del talento humano. Luego el memorando, cuando llega ya a la parte de pagos, que habla de los 500,000 pesos aquello y todo lo demás, es la primera vez donde aparece, por lo general, creo, si no leí mal, y es el ejercicio que he hecho varias veces ya, es donde aparece ya la palabra agentes educativos. Antes de eso hablaba del talento humano, el talento humano, el talento humano, pero cuando ya va a hablar del tema de los pagos, dice los agentes educativos. Entonces es importante hacer la consulta. Recuerde que el profe Mingo no habla a nombre ni de ICBF, ni de ninguna regional, ni de ningún centro zonal. Nosotros como Infodes hacemos una reflexión y una construcción desde lo particular. Un análisis que le ofrecemos a ustedes como una interpretación. Entonces es importante que para efectos de pago, para efectos de saber quién sí la hace y quién no la hace, es importante comunicarse con su centro zonal inmediato y decirle, mire,
Yo estoy en esta modalidad, me toca hacerlo, no me toca hacerlo, a quienes sí, a quienes no. Servicios generales lo hace o solo lo hacen los agentes educativos como docentes y auxiliares. El psicólogo, la trabajadora social o el de salud también tiene que hacer una cartilla o ellos no entran en ese ejercicio. Importante aclarar eso con quién, no con el Profemingo. Eso se aclara directamente con los centros zonales y regionales, que son los encargados de socializar el instrumento. En el caso de Infodes, no queremos socializar el instrumento en general, sino que queremos simplemente centrarnos en lo que tiene que ver con el proceso de construcción pedagógica de una cartilla a la luz de lo que se les ha pedido y de construcción y organización de la feria a la luz de lo que se les ha pedido. Entonces, vamos a avanzar. Ahora, antes de pasar aquí la diapositiva, recuerde lo que nos pide, que nuestras cartillas se fundamenten en las actividades rectoras, que son el juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio. Ahora bien, en esta dinámica, ustedes disculpen que vaya un poquito rápido, solo que sé que al final vamos a hacer un ejercicio un poco más fuerte. ¿Cuál es el ejercicio más fuerte? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tratar de construir un ejemplo de la cartilla. Primero, para la construcción de la cartilla es importante que se tenga en cuenta los siguientes lineamientos. El primer lineamiento que nos dicen desde esta dinámica de reflexión o desde el memorando es que cada cartilla debe tener un diseño propio y creativo, que debe ser de autoría del agente educativo, de la persona que creó su respectiva cartilla y según el rol que desempeña la unidad de servicio. Segundo, es importante tener en cuenta las características que le dan identidad a mi trabajo con la primera infancia. Cada uno tiene una modalidad, tiene un ejercicio, ojalá que haga referencia. Por favor, diseñar cartillas que tengan acento en las particularidades de nuestros niños, niñas, mujeres gestantes y las familias en general. Debe incluir, por ejemplo, sobre todo los que están en modalidades interculturales, todo el tema de las lenguas nativas, los dialectos, las lecturas, expresiones culturales, entre otras. Bien. Avanzamos un poquito. Estas son generalidades de la cartilla, ¿no? Luego viene un tema y es que en la cartilla también deben aportarse experiencias que se puedan implementar en el marco de la educación inicial. Por ejemplo, el tema del retorno a las unidades de servicio. Promover desde la cartilla la presencialidad. Es una de las metas que también se tiene en este ejercicio. Ojalá que, por ejemplo, yo pueda hablar de protocolos de bioseguridad, pueda hablar del lavado de manos, del uso del tapaboca, del distanciamiento físico, de jugar sin contagio, entre otras muchas. Bien, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cada persona debe elaborar de manera individual su propia cartilla. Es que nosotros somos 15 maestros en el CDI, en el hogar, somos 10, somos 8. Y entonces yo le dije a las compañeras para ver si las hacíamos juntas y no. Cada una con su propia cartilla. ¿Vale? Lo que nos pide el memorando. Cada una con su propia cartilla, cada una con su propio ejercicio. Adicional a eso, entonces viene la siguiente socialización. Creo que me salté una. Aquí está. Primero, esto se constituye en una actividad adicional a la prestación de servicio. ¿Qué significa? Que no se puede suspender la atención de los niños porque estamos haciendo cartillas. Es que mañana no va a haber atención porque los agentes educativos vamos a quedarnos en la unidad de servicio montando la cartilla. Eso no es el deber ser. Eso no se puede hacer. Tenemos que sacar nuestros tiempos adicionales para crear estas cartillas y no dejar de atender a nuestros niños y niñas. Lo segundo, la cartilla puede ser elaborada
con recursos del medio. ¿Por qué no los ponen allí? Porque no va a haber un recurso adicional para la construcción de las cartillas. Es decir, que ICBF o el operador, mire, es que nosotros vamos a hacer la cartilla, la vamos a hacer en cartón paja, la vamos a hacer en Kimberly y vamos a utilizar FOMI, vamos a hacer para que nos den estos recursos. No, señora, no, señor. Los recursos para la cartilla deben ser propios. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta esto al momento de elaborarla. No sea que creamos que nos van a dar un montón de cosas y al final nos sorprendamos. Entonces los recursos son propios. Bueno, mira, aquí hay una respuesta chévere porque esto nos da una luz. Luz Murillo nos dice que ayer tuvieron una reunión a nivel nacional con el director de primera infancia y dijeron que todos los del talento humano podían hacer la cartilla. Entonces, es importante eso. Mira, ya aquí hay una voz desde arriba, porque eso es importante. ¿Por qué? Porque ya cuando recuerden que este es un asunto que pasa por el tema económico. Y cuando pasa por el tema económico, cuando baja desde allá hasta acá, muchos filtros no cuajan a veces. Y entonces, es importante que si es todo el talento humano, todo el talento humano lo hace como ejercicio didáctico o todo el talento humano lo hace como ejercicio remunerable, porque recuerden que eso apunta a un tema de febrero. Ahora hay unidades de servicio que el talento humano implica, por ejemplo, servicios generales, manipuladoras de alimentos, hasta celadores. Entonces, cuando hablan de todo el talento humano, ¿a qué hacen referencia? Por eso digo, aterrícenlo en el centro zonal, aterrícenlo en su regional, para que, porque algunas modalidades, todo el talento humano es agentes educativos, es decir, docentes auxiliares, y luego está equipo interdisciplinario, por ejemplo, la modalidad DIN, que es el coordinador, salud y psicosocial. Y ahí se acaba su talento humano. Pero los CDI tienen un talento humano más amplio. Entonces hay que preguntar si ese talento humano amplio, por así decirlo, también participa de esta construcción, porque todo eso es talento humano. Entonces es importante ese ejercicio. Ojalá que Luz, que nos escribió ahorita, nos pueda dar también una lucecita frente a eso. Hola, profe, buenas noches. Hola. Sí, profe, ayer hablando en la reunión virtual que se tuvo a nivel nacional, ¿Sí? La señora que estaba explicando dice que las de servicio general pueden hacer desde por lo menos los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo aportan ellos a la primera infancia desde su rol de Excelente. hacer las actividades que favorezcan a la primera infancia y a la familia? Por decir la práctica donde se habla de lavado de manos, ¿cómo lo harían ellos? Oye, ellas tienen mucho. Por ejemplo, manipuladoras de alimentos pueden hablarnos el tema de la alimentación sana, ellas podrían hacer como las recetas, como la de algo relacionado con eso. Eso fue lo que le entendí. Hasta recetas nos pueden hacer, un recetario. Puede hacer de todo. Ojalá que se aterrice y que todo el mundo empiece a hacerlo así, porque ya hay muchas personas que me han dicho, profe, acá nos dijeron que a nosotros no. Ay, entonces, ¿quiénes no? Nada más las madres tránsito, por ejemplo. Lo que pasa es que de pronto también hay como que hay que averiguar los que contrataron, porque ahí hablaban de algo de que hay fundaciones que no tienen ese contrato para hacer esas cartas. Hay que averiguar con cuál fundación tiene el contrato, quiénes son las que tienen los recursos y quiénes son los que están, las que tienen el permiso para hacer las cartillas. Ya eso es un ejercicio, como les decía, más de interpretación del memorando. Entonces yo prefiero quedarme con lo pedagógico, que es lo mío, y pedirles que todas esas dudas las aclaremos con los centros zonales. No sea que digan, no, que el profe nos mandó a hacer cartilla y después nadie les quiso pagar. ¿Ya? Entonces, para evitarnos confusiones, que ellos aclaren y por lo menos ya Luz nos da una pista bastante importante. Y si fue nacional, más importante todavía. Entonces, Sí, profe, o sea, disculpe, sí. eso va a ser una obligatoriedad prácticamente
va a ser algo fundamentado porque se necesita en todas las regionales. De hecho, hay que estudiar las poblaciones que tenemos en cada hogar infantil o CDI o DIM, y de acuerdo a las poblaciones que tiene cada agente educativo o cada personal, o de acuerdo al trabajo que realice, debe realizar su cartilla teniendo en cuenta todas las características como son la de su población, la interculturalidad, teniendo en cuenta que hay niños venezolanos, niños de los llanos, de la zona andina, y teniendo en cuenta también la forma como se alimentan allá, la forma como hablan. O sea, es una cartilla que debe hacerla cada uno, pero de acuerdo a su digamos, contexto si territorial. Exacto, y si somos jardineras, cada una debe observar la población del aula que le correspondió de acuerdo a las características, si tiene niños con discapacidades, por lo menos en el caso de nosotros que tenemos niños que son sordomudos y los padres también lo son, todo eso tenemos que incluirlo para que haya un desarrollo integral, no solamente de los niños, sino de las familias. Y sobre todo, mujer, porque aquí hay una dinámica que se entiende. Mire, si estamos hablando, por ejemplo, bueno, ya me voy a meter en un tema que no me gusta, que es opinar sobre el tema del memorando y eso. Pero si estamos hablando que es para el tema del pago de febrero, pues todo el talento humano debe estar vinculado al pago de febrero, no solo un grupo específico. Entonces, pero como les digo, con los centros zonales, para no opinar de más, porque entonces después dicen, es que el profe Mingo dijo que era así, y eso lo mete a uno en problemas. Dale. Entonces vamos a centrarnos en la construcción de cómo crear la cartilla. A partir de lo que acaba de decir la compañera, que es muy cierto, y es el aterrizaje en el contexto. Entonces, entendamos que no hay materiales adicionales, no hay recursos adicionales para la construcción y que la podemos hacer a mano. Profe, yo no sé usar computador, ¿cómo? Hágala a manito, con su letra bien bonita, con toda si usted tiene la letra ya que la mano le tiembla, dígale al nieto, dígale, ayúdame a escribir esto bien chévere. Decora las hojitas, le hace una portada con foamy, con dibujos, con usted, como usted tenga la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Terminada la cartilla, es lo que nos van a decir después, el supervisor de contrato va a recibir no los documentos físicos, sino que el coordinador o la persona de la unidad de servicio va a escanear una a una, va a hacer los PDF y esos PDF los va a guardar en un CD. Y en ese CD van las cartillas de cada persona y las evidencias fotográficas de cada cartilla implementada. Es decir, que no solo es cartilla, sino que también es evidencias de la implementación de las actividades. Pero de esas evidencias vamos a hablar el día viernes. Entonces, hoy vamos a centrarnos en cómo montar, cómo hacer el montaje de la cartilla. ¿Vale? Voy a avanzar aquí entonces para entrar a estos 4 punticos. Por favor, profe, ¿cuáles son las partes de la cartilla? Aquí está. Estos 4 punticos son las partes de la cartilla, según el memorando. Recuerde que hay mucha gente que en medio de su ejercicio académico, intelectual, en medio de su ejercicio de comprensión y de construcción creativa, pone más partes. Es que yo quiero ponerle una parte donde haga una introducción, profe. Te puede hacerlo, eso no está prohibido. Profe, que yo quiero poner una parte donde hablo de, no sé, usted puede hacer todo eso. Lo que le pido, por favor, es que se entienda lo esencial y se diferencie de lo adicional. Yo aquí le voy a presentar lo esencial. Es decir, lo que usted necesita entregar para que se la pueda. Si después de lo esencial, de manera adicional, si después, perdón, adelantar. Si después de lo esencial usted quiere hacer algo adicional, usted tiene toda la potestad de hacerlo porque es su cartilla y nadie le va a decir que no. Entonces, lo esencial nos dice el memorando. Primero, una portada.
la cartilla debe llevar portada. Eso es esencial. En esa portada, usted va a poner el nombre creativo que usted le da a su cartilla a partir de su contexto, de lo que va a trabajar, de la realidad concreta. Luego usted, después del nombre, usted va a ponerle su nombre en la portada. Además de su nombre, el municipio y el año. El mundo de los colores es el nombre de mi cartilla. Luego pongo mi nombre, Domingo Berrío. Y después pongo Turbaco, municipio, y pongo año 2021. Esa es la portada. Después de la portada, esencial, por favor, que no puede faltar, la contraportada. Ahora vamos a mostrar un ejemplo para que no se asusten. La contraportada es una hojita donde aparecen unos datos muy puntuales. Aparece el nombre de la EA con su respectivo NIC, el código Cuéntame, el nombre de la unidad de servicio, el número de contrato, el nombre del autor, el número de Cuéntame. O sea, todas estas cositas aparecen en la contraportada. Ahorita les muestro un ejemplo organizadito para que usted pueda seguirse del ejemplo. Esencial, y lo está pidiendo el memorando, una tabla de contenido donde yo voy a poner numeraditas mis actividades que voy a hacer. Si son 10 actividades, entonces yo pongo actividad 1, salto, actividad 2, corro, actividad 3, camino, actividad 4, gateo, lo que usted vaya a hacer con los nombres de sus actividades. ¿Vale? Y después de la tercera parte que nos piden, viene la cuarta, que la cartilla nos dice debe tener 10 actividades. No son las actividades de la cartilla. Estas 10 actividades nos piden que se hagan en 10 páginas. O más bien, que la cartilla no tenga menos de 10 páginas. Lo lógico es que si nos los están poniendo en la misma línea, te están diciendo es que pongas una actividad por paginita. Ah, yo la voy a hacer en hoja de blog. Entonces cojo mis 10 hojitas de blog y en cada hojita de blog escribo una actividad porque lo estoy haciendo a mano y decoro esa hojita de blog bien bonita y me queda una cosa bien hecha. ¿Vale? Estas actividades pueden ser a través, o sea, se pueden montar, se pueden cimentar estas experiencias con cuentos, mitos, leyendas, historias, relatos, coplas, trovas, canciones, trabalenguas, recetas, entre otros muchos. ¿Por qué? Porque recuerde que usted está fundamentándose en actividades rectoras. Usted puede acompañar esto con dibujos, ilustraciones, fotografías y demás. Si llegamos allí, a partir de ahora, lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo de cartilla. Mostrarles un ejemplo de cartilla para poder hacer el aterrizaje ya real. Entonces, como decían las compañeras, es importante que la cartilla se aterrice en la realidad de mis usuarios. Las realidades de los niños en primera infancia, hay unas líneas transversales, por así decirlo. Hay unos temas que aplican a muchas familias y a muchos niños. Y hay unos temas que no son tan comunes, sino que son particulares o propios de mi realidad. Pero yo voy a dar ejemplos con temas generales para que podamos hacernos una idea. Ya usted lo aplica como usted considere según su contexto específico. Por ejemplo, yo voy a dar aquí esta cartilla. Miren mi portada. Este es un ejemplo, ¿no? Yo voy a hablar de estilos de vida saludable para crecer con alegría. Ese es el nombre que le puse. Y miren que ya yo estoy marcando cuál es mi tema. Mi tema son los estilos de vida saludable. Eso implica que yo voy a trabajar las actividades rectoras dentro de mi cartilla, pero a partir de un tema central, que son estilos de vida saludable. ¿Por qué? Porque los títulos, pedagógicamente hablando, hablan del contenido. Entonces, miren que aquí pongo una imagen. Profe, yo tengo que poner una imagen de internet. No, usted puede dibujarla. Usted puede hacer unos muñequitos en FOMI en su portada. Usted puede hacer toda su portada en FOMI. De hecho, yo felicito, por ejemplo, mucho a agentes educativos que trabajan conmigo porque tienen una creatividad impresionante para construir
el planeador le ponen la portada con foamy, todo, o sea, hacen unas cosas bien bonitas con unos muñecos bien chéveres y la verdad que tienen una mano prodigiosa para eso. Y miren que aquí en esta portada están todos los elementos. Está el nombre creativo que yo le puse, está mi nombre, está el municipio y está el año. Entonces, usted la adapta a lo que usted quiere, pero estos elementos deben estar. Esto es un ejemplo de portada. Entonces, puede tomar un pantallazo si quiere, o en su defecto, yo igual voy a mandar estas diapositivas a los grupos de WhatsApp para que usted ahí pueda tomarla y seguir el ejemplo. ¿Alguna pregunta de la portada? ¿Todo clarito como agua de río sucio? Muy claro, profe. Muy bien. Entonces, avanzo. La contraportada. Miren, este es un ejemplo de contraportada. Para esta dinámica, yo les sugiero no cambiar la estructura. Cambiar los datos, pero no la estructura. ¿Qué significa? Que yo pongo, por ejemplo, la parte de arriba, mire, es el nombre de la feria. Feria de experiencias, relatos y saberes, prácticas pedagógicas en primera infancia. Luego le pongo cartilla de experiencias pedagógicas. Y a partir de ahí vienen los datos de la fundación donde está cada quien, donde su asociación o donde esté trabajando y su hogar o CDI o modalidad donde esté. Fundación Instituto de Formación y Desarrollo Social INPODES. Entonces el nombre de la fundación. Luego viene el NIC. Luego viene el nombre del CDI o del hogar o del DINF. Luego viene el código Cuéntame, el número de contrato y el nombre del agente educativo. Exactamente estos datos son los que nos pide el memorando para poner en la contraportada. Por tanto, yo lo que les diría es, escríbalo tal cual. No se pierde. O sea, esa es una hojita obligatoria. Donde usted va a poner ahí ¿para qué? Para que el supervisor de contrato se ubique. Ah, es que esto es la cartilla, viene de la fundación tal, viene del CDI tal o del hogar tal, el código Cuéntame es este, el número de contrato es este y el nombre del agente educativo es este. O sea, esos datos los necesita el supervisor para poder hacer su revisión. Y eso debe aparecer ahí en la contraportada. Como tercero, les hablaba ahorita de la tabla de contenido. Acá hay un ejemplo. Como yo en mi cartilla me permito devolverme, he hablado de estilos de vida saludable. Entonces acá en mis actividades, como les decía, yo he puesto como el eje temático de ese estilo de vida saludable, he puesto actividades o experiencias que hacen relación directa con ese tema. Entonces yo voy a trabajar con mi cartilla, voy a trabajar, por ejemplo, comer sano. Le he llamado una actividad así. El arcoíris de las frutas, moviendo el cuerpo, autocuidado, tomando leche, me gustan las verduras, bienestarina, me gustan los deportes, bicicleta mágica, desayuno saludable. Yo tengo aquí 10 actividades. ¿Qué es lo que me estaba pidiendo el memorando? Entonces usted en esta tabla de contenido va a ponerle los 10 nombres de cada una de sus actividades, ahí numeraditos. Y como cada actividad es una hoja, entonces a partir de aquí usted lo siguiente es hacer el montaje de sus actividades. Yo le propongo esta estructura básica, una estructura que no complica, pero ya usted en su creatividad y en sus posibilidades también, y según los asesores adicionales que también tengan, pueden colocarle más elementos. Pues yo pongo 4 elementos. Primero el nombre, comer sano. Si ven ahí dice 1, comer sano. Si yo me devuelvo, la tabla de contenido dice 1, comer sano. Es decir, que debe haber una literalidad entre lo uno y lo otro, entre la tabla de contenido y la actividad. Deben llamarse igual, las actividades allá y acá. Lo segundo que le pongo es la intencionalidad pedagógica. ¿Para qué voy a hacer esa actividad? ¿Qué busco con esa actividad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero dedicársela a mi grupo, a mi burbuja concreta, yo puedo decir, hasta con nombre propio puedo hablar. Incentivar a la niña Andrea María a comer frutas y verduras en el marco de la atención presencial. Y yo puedo dedicarle una actividad a un niño o puedo dedicarle la actividad a todo el salón.
incentivar el consumo de alimentos sanos para el desarrollo de los niños en pro del cuidado de su salud. Ya yo pongo la intencionalidad que yo quiera. Los materiales dependen de la actividad que vaya a hacer. Porque para comer sano yo puedo, para una actividad sobre comer sano yo puedo usar comida, pero también podía hacer a través de dibujos, dibujando, usar unas láminas donde les explico, usar cuentos, puedo usar canciones sobre comer sano, puedo usar muchas estrategias. Entonces las actividades rectoras deben reflejarse en las estrategias. Usted puede poner como usted quiera, siempre he dicho, usted es el dueño de su trabajo, puede poner otros elementos adicionales. Pero estos son los básicos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer a través de un cuento, yo en los materiales pongo cuento las verduras saludables. Entonces, o cuento el nombre del cuento. No tengo que escribir el cuento aquí. El cuento, como es un cuento que ya está diseñado, yo voy a hablar de los 3 cerditos, yo no voy a transcribir el cuento de los 3 cerditos que vivían en el bosque, tenían casa, y no voy a escribir. Si lo quiero poner, lo puedo poner como un anexo. Entonces aquí pongo el nombre, por ejemplo, cuento de los 3 cerditos, y entre paréntesis pongo anexo 1, y donde pongo mis anexos, entonces ahí debe estar el cuento. Pero aquí en la descripción, en la actividad, en la hojita como tal, no debe estar. ¿Por qué? Porque sería transcribir algo, sobre todo si estamos trabajando a lapicero a mano, innecesario. Igual usted también es dueño de su trabajo y puede escribir, transcribirlo si considera, pero no es una cuestión necesaria. Después de los materiales, viene la descripción de la actividad. La descripción de la actividad, por favor, funciona igual que sus planeaciones pedagógicas. ¿Cómo así, profe? Sí, usted en una planeación pedagógica, usted pone actividad de inicio, descripción y cierre. ¿Cómo empieza, cómo lo hace y cómo termina? Esa es la descripción de la actividad. ¿Qué significa? Que usted empieza diciendo, bueno, me reúno en el salón con los niños y nos sentamos en asamblea. Le presento a los niños 2 láminas, una donde aparecen personas comiendo de manera sana y otra donde aparecen personas comiendo comida alta en azúcar. Así empecé. Posteriormente hago una indagación para ver si los niños identifican desde sus conocimientos previos cuáles son los alimentos sanos y cuáles no. Y ahí voy. Siguiente. Después de escuchar las intervenciones de los niños, el agente educativo lee un cuento sobre la alimentación sana, donde se motiva a los niños a consumir frutas, verduras, etcétera, etcétera. Terminada la lectura del cuento, los niños participan sobre la interpretación del mismo, dando sus opiniones al respecto. Terminadas las opiniones, procedemos a servir un desayuno o a servir frutas y verduras o unas ensaladas hechas de manera especial para la ocasión, donde los niños puedan fortalecer lo visto a través de la historia del cuento. Después de consumir, hacemos un cierre y hacemos un pacto por la alimentación sana, donde todos los niños firman que van a partir de ese día a comerse todas sus verduras y sus frutas. Y ahí cerró la actividad. ¿Qué hice yo? Describí lo que hice. Ojo, estoy haciendo una descripción de la actividad. Paso a paso cómo se hace. Si yo estoy remoto, yo explico cómo lo debe hacer el papá en casa, la mamá en casa. Si yo estoy presencial, entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo en la unidad de servicio? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos, claro, profe. Sí, mire, yo hago una pregunta. Sí, claro. Las actividades, como dice, saberes y experiencias que uno ha vivido, ¿necesariamente tiene que haber hecho la actividad en su CDI? ¿O puede ser que uno se busque? Porque dicen que las actividades tienen que ser de acuerdo con el proyecto pedagógico que tenemos nosotros.
Por lo menos nosotros trabajamos con Reggio Emilia, la propuesta de Reggio Emilia, pero yo estoy desde la casa, estoy en remoto. Bueno, si tú estás desde La la casa, actividad puedo prácticas de hacer cuidado y todo. crianza. Pégate de Exactamente, ahí. la gatilla basada en las prácticas también, Claro. en las prácticas. Claro, Pero sí. lo que yo pregunto es, yo puedo hacer las actividades, o sea, yo buscarme unas actividades que hagan parte como de mi entorno acá. No necesariamente las he hecho con la comunidad, pero quiero como tenerlas ahí para que las próximas actividades que uno va a hacer. Claro que sí. De hecho, por ejemplo, yo tengo una profesora acá que dijo, profe, a mí me gustaría hacer mi cartilla de juegos tradicionales. Bueno, no hay ningún problema. Exactamente. Eso hace parte del contexto, eso es cultural, eso es, o sea, es actividad rectora. Entonces, ¿qué hizo ella? Juegos tradicionales, no sé qué. ¿Qué puso? Actividad 1, vamos a jugar al quemado. Actividad 2, el congelado. Actividad 3, bueno, no sé, trompo. Actividad 4, o sea, ¿sí me hago entender? Ella lo contextualizó y lo aterrizó a un ejercicio. Está haciendo actividades rectoras, está haciendo todo. Está perfecto. Vale. Okay. Sí, porque tenía la duda, ¿será que tenía que ser actividades que ya yo he hecho? No necesariamente. La coordinadora, como van a estar pendientes, van a estar atentas a las actividades que uno haga. Entonces, ¿será que? Y tomas tu fotico de ahora que la estás implementando. ¿Ya? Exactamente. Alguno dirá, no, profe, pero como yo quisiera meterme con el tema del COVID. Entonces dice, bueno, cuidándonos del COVID. Y entonces, actividad 1, pintemos al COVID. Entonces los niños desde su interpretación se imaginan el COVID y lo colorean. Lo hacen con su propia grafía. Actividad 2, las vacunas contra el COVID. Entonces se le explica a los niños qué es la importancia de la vacuna, porque ya están vacunando niños de 3 años. Entonces, de 3 para arriba. Entonces, explicarle a los niños, y queda una cosa bien organizada. Actividad 3, uso correcto de tapaboca. Entonces, ¿cómo se debe usar el tapaboca? ¿Qué es el tapaboca? Que los niños pinten, le pongan tapaboca a los muñecos. O sea, lo que usted quiera. Actividad 4, lavado de manos. O sea, miren todo lo que se puede hacer de manera simple y sencilla. Y que en una misma jornada usted podía hacer hasta 3 y 4 actividades. Sin embargo, como no estamos corriendo, pues usted haga una por día o como usted considere, ya con los acuerdos que hacen internamente allá. Los que están remotos, les solicito o les sugiero lo siguiente. Duplique, miren lo que le voy a hacer. Duplique los formatos. Si usted hizo la llamada telefónica, haga una llamada para colocar el tema que corresponde al día. Por ejemplo, esta llamada era de seguimiento al desarrollo. Usted no puede quitarle la llamada de seguimiento al desarrollo a los niños. Usted tiene que seguir haciéndola. Pero usted puede en la misma llamada extenderla un poco más y aprovechar de una vez y dice, bueno, y te voy a poner una actividad adicional que hace parte de las experiencias pedagógicas que queremos estimularles a ustedes a través de una cartilla que estamos implementando. Y la actividad va a ser jugar en casa al quemado, a la escondida. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hizo? Que esa actividad puso a los papás a hacerla en casa y llenó un segundo formato de acompañamiento telefónico que ya no dice, ya el primer formato decía seguimiento al desarrollo. El segundo formato que dice implementación de cartilla pedagógica en casa. Y tiene las dos evidencias. No sé si me hago entender. Señor. Sí, muy bien, clarito como el agua. Bien. Como agua de río revuelto. No, las actividades o las evidencias de que los papitos hagan con los niños en casa nos sirven para la cartilla. Claro que sí, sobre todo los que están remotos no pueden estar inventando cosas presenciales porque hay un contexto que los tiene remotos. Entonces, lo único que deben hacer presencial es la feria. Y ya para la feria hablaremos mañana. Entonces, por lo menos yo la semana pasada
hice como una actividad, estoy en remoto, pero quiero motivar a los padres para que lleven a los niños a la presencialidad porque están como muy reacios a ir. Entonces intenté como hacer una actividad en el CDI con los niños de 1 horita. Me fueron Válido. 9. Claro, pero todo planeado. Entonces tú pones, porque es que no puedes hacerlas todas presenciales, pero tú puedes decir, bueno, yo quiero para No, yo esa motivar la hice antes de que termine el cuento de la cartilla. Ya la tengo ahí, me hace como una actividad porque por ejemplo, base a lo que dice que tú puedes poner una que se llame Explorando mi CDI y llevan ese día a los niños a ver cómo está su CDI. Van por turnos para que no se unte el uno con el otro por el tema de los protocolos y los distanciamientos. Les pones el gimnasio, lo desempolvan y ese día los pelados suben un ratico al gimnasio, juegan y se van y viene otro niño y así. ¿Vale? Porque como sí, oficialmente no hay presencialidad, no puedes tenerlos todos ahí jugando. Y además los protocolos tampoco están bien. La hice y lo dividí en 2 grupos. Y así como dice usted, saqué gimnasio, hicimos fuimos al parque, porque, o sea, motivándolos para que ellos vuelvan a la presencialidad. De todos estos niños, apenas solamente volvió uno, los demás, papá dijeron que no, hasta el otro año. Pero sí. La actividad estuvo hecha, con ese estuvo hecha. ¿Ya? Sí. Igual esas cartillas de paradas nos sirven como en físico, no las van a pedir, en físico nos sirve colocarlas en la biblioteca y nos sirve para utilizarlas cuando la presencialidad se dé. Claro que sí, miren, eso es Yo una tengo riqueza. una pregunta. Dígame. Profe, usted sabe que a todo el mundo le exigieron hacer esa cartilla. Profe, pero yo no tengo la seguridad si mi cartilla es buena, regular o mala. Para eso estamos claro aquí. Que yo... ¿Ah? Para eso estamos aquí, ya les voy a decir lo que viene. Ajá, bueno, dale, esa es una duda que yo tengo. De hecho, bueno, para las personas que han cancelado todo este proceso de asesoría, de este encuentro, Infodes se ha comprometido y me ha comprometido también a mí a hacer la revisión de cartilla una por una. Voy a estar revisándole en sus cartillas a todo ese grupo de personas que hizo el esfuerzo adicional de cancelar el ejercicio de estas asesorías. La idea es que yo pueda revisarle y decirle, mire, ponle aquí, quítale acá, agrégale, esto está muy cortico, esta imagen cámbiala, ya es por ese lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer directamente por WhatsApp. El WhatsApp que siempre usamos, que es el de info del 312-2841-162. Usted por ahí manda la imagen de su cartilla. Por favor, para que me revisen la cartilla. Entonces, ellos me van, Infodes va a ir organizando esa información y me la va a pasar a mí para que yo directamente me ponga a revisar una por una. Esa es mi tarea, ¿ya? Darte consejos sobre tu cartilla. No solo explicarte cómo se hace, que es lo que estamos haciendo aquí por tiempo, sino que de aquí salimos con la tarea. Montar la cartilla de aquí al sábado, por ejemplo. Y aunque se acabe la asesoría de manera de clases a través de estas transmisiones, se mantiene el compromiso de Infodes y del profe Mingo de acompañarte en la construcción de tu cartilla. Es decir, que a mí me toca después empezar a leerla, revisarla, decirte, mira, cámbiala acá, ponle por aquí, vamos a, o sugerirte actividades más que podían ser más significativas según el contexto y hacer esos diálogos juntos para construir, ¿vale? Gracias, profe, excelente. ¿Ya? Entonces, no solo es este espacio de aquí, sino que aquí solo es el momento en que nos encontramos. Pero después de aquí usted puede ir mandando sus adelantos. Profe, mire mi portada, va bien, tiene los elementos. Esta es mi contraportada. Mire mi tabla de contenido. Mírenme una actividad para yo guiarme. Me aprueba esta y yo me guío de esas. Ya usted conmigo, no a los grupos, por favor, sino al interno. ¿Por qué al interno? Porque lamentablemente hay personas que pueden tomar la información del otro y copiarla y pegarla en su cartilla. Mejor al interno para que no haya copia de nadie. Listo, y así yo puedo hacer recomendaciones directas. Profe, una pregunta, profe. Profe. Bien. Profe, una pregunta que era una asesoría, por ejemplo, con las partes del cuerpo, ¿qué actividades puedo realizar? Depende de la intencionalidad. Por ejemplo, si voy a hablar de la parte del cuerpo,
como prevención del abuso sexual, yo puedo hacer una semaforización del cuerpo, diciendo qué partes son verdes, es decir, que se podían tocar, qué partes son rojas y qué partes son amarillas. Si lo mío es el tema del cuerpo, pero más para conocimiento o autorreconocimiento o identidad, yo puedo hacer una silueta del cuerpo en el piso, con los niños, los acuesto y le sacamos la figura y luego se pintan. O sea, todo depende de la intención, ¿vale? Profe, buenas noches, una pregunta le iba a hacer. Sí, Mary. Dígame, ¿solamente vamos a tener estos 3 días para presentar esa cartilla con usted? El ¿O espacio nos va a dar del más encuentro tiempo? son estos 3 días, pero evidentemente le vamos a dar más tiempo, mujer, no te preocupes por eso. O sea, mi compromiso, por eso yo estoy hablando del sábado. Y oficialmente los talleres terminan el viernes. Yo estoy hablando del sábado porque el domingo pues pretendo ya dedicarme un poco a la familia, pero luego el lunes yo vuelvo y arranco con todo lo que voy a seguir asesorando durante esta semana y la otra, Dios mediante. Creo que es suficiente tiempo en 2 semanas sacarlo, porque es sencillo, porque es sencillo. Luego viene el tema de la feria, que mañana vamos a hablar de la feria y que también voy a tratar de acompañarles en el ejercicio de la construcción. Pero la feria, a diferencia de la cartilla, la feria no es individual, la feria sí es grupal. Entonces, pero de eso hablaremos mañana. Vale, pero cuenta con eso, ¿viste? Cuenta con el tiempo necesario. Profe, buenas noches. Profe, y a los HIs que todavía no les ha llegado el memorando para hacer esa carta. A los HIs que todavía no le han llegado el memorando para hacer esa cartita. Sí, pero por lo menos en el que yo trabajo todavía no ha llegado el memorando para realizar dicha cartilla. Ah, bueno. Lo que pasa es que hay centros zonales que no han socializado aún. Es más, estas informaciones, les soy sincero, esto se ha llegado a todos lados más por los sindicatos de las madres comunitarias, que son los que se han encargado de promocionarlo y de promoverlo por todas partes, porque muchos centros zonales aún no han dicho ni una palabra de esto. Y si el centro zonal no lo dice, los operadores tampoco. Entonces, profe, no lo han dicho, pero resulta que después lo ponen a uno a correr y le dan a uno a veces 3 días o 4 días, y si está mal te lo devuelven. Entonces la idea es mejor tener una concepción de lo que es, ir elaborándolo y cuando lo pidan ya lo tenemos. Claro que sí. De hecho, los hogares infantiles están contemplados aquí y dice el memorando de todo el territorio nacional. Sí, profe, Profesor, buenas noches. Buenas noches. Le habla Nelcy Payares de Barranquilla. Profe, una pregunta. ¿Esa es la misma cartilla que hicimos en agosto? No, la HCB es diferente. Porque la de HCB tenía unas características un poco distintas porque, por ejemplo, eran el número de actividades dependiendo el pago que le iban a hacer. Entonces había unas personas que hacían 2, que hacían 3, que hacían 5. En cambio, aquí le dijeron a todo el mundo 10. Y en el de HCB nunca se habló de feria. Y ahora se está hablando de una feria que es una cuestión totalmente distinta a la que se hizo con los HCB. Bueno, qué buen aporte que usted nos está dando y muchas gracias, porque la verdad es que mi fundación no nos ha informado nada de eso. Con mucho gusto, pero ten en cuenta que al final ellos son los que deben dar instrucciones, porque entonces, mire que ya yo hice mi cartilla que el profe Mingo me mandó a hacer, la fundación. No, yo entiendo eso, pero no, su aporte es muy valioso para mí porque he aprendido mucho. Muchas gracias, profe Mingo. No, con mucho cariño, la verdad que sí. A todo Infode. Bueno, gracias. Buenas noches, profe Mingo. De acuerdo con lo que dice la compañera, lo que usted dice, el señor Juan Felipe ayer dijo que están socializando, apenas ayer estaban socializando con la Regional Córdoba y que esta semana... Pero sí, ellos estaban haciendo esta reunión con nosotros porque el sindicato la pidió y que a manera informal fuésemos adelantando
para cuando la fundación y la regional ya hiciera la socialización del memorando acá, ya estén listos. Pudiésemos adelantar, porque el Claro pago que de sí. esta va a ser en diciembre. Hagamos El pago va a ser en diciembre, el pago va a ser en diciembre, eso sí está claro, lo dice memorando. Entonces, sí, todavía no le han socializado esto, ya deben de estar preguntándole a sus coordinadoras que pregunten a la fundación. Yo soy coordinador y como coordinador yo estoy al tanto y ya tengo, ya, por ejemplo, yo tengo a todos mis agentes educativos y ahí es donde está el error de interpretaciones. Yo tengo a todos los docentes y auxiliares con sus cartillas hechas. ¿A quién no he tocado? No he tocado al resto del talento humano porque todavía no hemos tenido la claridad. Gracias a Dios hoy Luz nos da una pista, pero no hemos tenido la claridad si el resto también. Pero si dicen que el resto también, te aseguro que mañana estoy sentado con ellos haciendo el ejercicio. Buenas noches, profe Mingo. Una pregunta. Vale, Viviana, dinos. Pues yo estoy en la modalidad propia intercultural. Bien. En la ciudad del Chocó. Y me gustaría saber qué tema puedo yo realizar para hacerlo en la cartilla, porque yo he trabajado mucho los juegos tradicionales, entonces no quiero como trabajar más como ese tema. Bueno, ¿qué tema me recomiendas? Yo te recomiendo un tema que nunca va a estar de más. Y es explorar con los sentidos. ¿Ya? Fortalecimiento, explorar con los sentidos. Y entonces tú puedes hacer actividades como explorando sabores. Entonces con frutas propias y con propias del territorio tú puedes vendarle los ojos a los niños y por ejemplo poner un pedacito de mango a ver que se identifican si es mango con los colores. Hacer colores táctiles. Frío, caliente, que eso aplica a cualquier niño y hace parte de su desarrollo. No sé si te gusta por ahí. ¿Ya? Sí, me gusta porque eso va siendo como lo de los alimentos. Claro. ¿Cierto? Sería como el tema auditivo. Principal. Exploración auditiva, puedes hablar de los sentidos, sonidos. Exacto, entonces tú puedes trabajar con tambores y decirle qué sonó. Entonces sonó una tapa, sonó un juguete, qué sonó, o sea, puedes hablar de quién es esta voz, puedes grabar varias voces y en una de esas pones hasta la de la mamá, a ver si identifican las voces, o sea, juega, tienes impresionante instrumentos musicales, olores. Vale. De todo. Sonidos cotidianos, sonidos cotidianos. Cuando vas al inodoro, cuando profesor Mingo, la licuadora. ¿Sí? Sí. Profesor Mingo, buenas noches. Habla con María Teresa Montealegre. Profesor Mingo, me presentó una dificultad y apenas acabo de entrar. ¿Qué posibilidades hay? Porque veo que están grabando ¿cómo es que? Esta hora para ver. Sí, las clases, para ver qué posibilidades hay que me lo pase a mi personal. Todas. Voy a ver si, yo sé que estos muchachos son más inteligentes que yo y ellos me van a ayudar creo que queda un enlace. Entonces voy a ver si puedo compartirles el enlace a los grupos para que ustedes entrando al enlace puedan ver lo que fue la asesoría, ¿vale? Sí, ay, te lo agradezco, profe, yo. Entonces no se preocupen por eso, con mucho cariño. Bueno, pues, se lo agradezco. Oye, mujeres bellas y hombres, creo que por ahí hay otro hombre. Ya, profe. Dígame, ya se nos hicieron las 9, dígame. Profesor, muy buenas noches, hablo de acá de la ciudad de Popayán, ¿cómo está, profe? Excelente, gracias a Dios, ¿cómo vas tú? Bien, gracias a Dios, profe, pues la verdad yo he sido las que participó de todo este equipo de trabajo que usted día a día pues ayuda a fortalecer a todos los agentes y madres comunitarias de las diferentes instituciones, pues yo de verdad desde aquí en la ciudad de Popayán pues le agradezco mucho por toda la temática pedagógica que usted nos ha retroalimentado a cada una de las personas pues que nos hemos podido conectar a través de los enlaces. ¿Soy yo, profe? Con mucho cariño, con todo el cariño. Profe, pues tengo una inquietud pues respecto a nosotros, no sé, profe, usted está hablando de las cartillas, no sé, profe, ¿esto va a nivel nacional o solamente en algunos
El memorando que surgió, dice, de pronto en algunos departamentos. el memorando que surgió, que es el que estamos mencionando en varias ocasiones, dice para todos en el territorio nacional. Es decir, desde San Andrés hasta el Amazonas. Todo el mundo, La Guajira a Nariño. Entonces, pero con las modalidades específicas que dice allí. Dice 4 modalidades. Dice modalidad institucional CDI, dice HI, hogares infantiles, dice DIN, modalidad familiar DIN, y dice propia intercultural en todo el territorio nacional. ¿Vale? Sí, profe, porque pues yo pues igual soy madre de movilidad con bienestar familiar, pues lógicamente soy madre comunitaria, o sea que a nosotros sí aplicaría porque somos HCB. Oye, perdón, profe, HCBC. Ah, pero espérate, BC. O sea, tú eres HCB. Tradicional. Nosotros, yo trabajo con bienestar familiar, o sea, soy como madre comunitaria, o sea, como usted dice, profe, hay unos... HCB. Ajá. Los HCB tenían un memorando diferente que se oficializó hace ya más de un mes. Ese tiene ya varios meses por ahí rodando. No sé si lograste verlo, conocerlo. Ajá. Sí, porque nosotros sí somos, o sea, yo pertenezco a un grupo como el tradicional. ¿Aló, profe? Sí, te estoy escuchando. O sea, nosotros somos madres comunitarias de tradicional, ¿no? O sea, el profe, yo te di tema, nosotros somos HSC, tradicional. Dentro de la descripción que está allí en el memorando, no me aparece esa referencia. Sin embargo, escríbeme por WhatsApp para yo poder elevar la consulta. Las personas que tengo aquí a mi alrededor, con el equipo, mañana investigo un poquito sobre el tema y para saber cuál es el que te aplica a ti, si este actual o el anterior. ¿Oíste? Listo, profe, le agradezco, muy amable. Estoy muy seguro que es el anterior. Entonces, igual si algo, yo aprovecho y por WhatsApp te mando un poquito de lo que hablamos del anterior, porque tengo la grabación de una de esas asesorías por ahí y te puede servir un poquito para que te ayudes, ¿vale? Gracias, profe, muy amable, profe. Vale, pues bendiciones. Bueno, mujeres y hombres, se nos hicieron las 9, mañana vamos a hablar de cartilla. Por favor, tarea, monten sus cartillas, adelanten lo que puedan. Mañana vamos a hacer una horita también bien sabrosa donde vamos a hablar de la feria. Entonces, que mi Dios me les bendiga mucho, descansen, aprovechen mucho a su familia y nos vemos mañana. Dios me las bendiga mucho. Amén. Gracias, profe, que descanse. Igual. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Que sueñen con los angelitos. Amén. Gracias.